Hola, soy Sir Francis Bacon, nacido un 22 de enero de 1561 en Londres, Inglaterra. Tuve unos padres muy influyentes en esa época. Mi padre, llamado Christian Bacon, fue un magistrado de la reina Isabel I. Mi madre fue Anne Bacon, que fue una erudita muy respetada porque tuvo unos aportes muy grandes a la literatura religiosa inglesa. Yo fui un filósofo, escritor, abogado y político. Se me conoce como el padre del empiricismo filosófico y científico. Mi obra más destacada es Novum Organum, que traducida del latín al español se podría decir que es nuevo método o nueva herramienta. Esta obra trata sobre la lógica de los procedimientos tecnocientíficos. Una anécdota mía es que en busca de estudiar cómo se comportan los cuerpos congelados, yo no tuve una mejor idea que agarrar una gallina muerta por congelación y meterla en mi pecho. Lo que yo buscaba era que la gallina reviviera por mi calor vital, cosa que no sucedió. Y a mí me dio una neumonía que ocasionó mi muerte. La frase célebre que les puedo decir es que la amistad duplica la alegría y divide la angustia por la mitad. Muchísimas gracias. Fui Sir Francis Bacon, un filósofo inglés de 1561. Adiós. Mi nombre es Jean-Jacques Rousseau. Fui un filósofo, escritor, apasionado de la botánica y educador. Nací en Ginebra en el año 1712, pero fue en Francia donde desarrollé todos mis conocimientos y trabajo. A pesar de que estuve en una época conocida como la Ilustración Francesa, estuve enemistado con muchos de mis contemporáneos ilustrados, debido a su alabanza al progreso de las artes y de las ciencias, mientras que yo lo veía como una forma de esclavizarnos. En uno de mis libros más famosos, conocido como El Contrato Social, me opuse a las ideas de Hobbes y de Locke, debido a mi visión del hombre primitivo, el cual yo pensaba que era bueno por naturaleza, debido a sentimientos como el amor propio y la compasión hacia los demás, siendo la sociedad quien lo corrompió, provocando el surgimiento del hombre histórico. Yo pensaba que el hombre histórico era, a pesar de que tenía sentimientos buenos, muy en el fondo, era movido por la ambición y otros vicios, siendo su origen en la propiedad privada, la cual sometía a los pueblos a intereses de ciertos individuos. Mi solución para la sociedad no es destruirla, ya que es imposible volver al hombre primitivo, sino es reformarla. Y a pesar de que la sociedad es corrupta, como dije con anterioridad, el hombre es bueno por naturaleza y tiene la posibilidad de corregirla. Buenas tardes, me presento. Soy George Berkeley. Nací el 12 de marzo de 1685 en el sur de Irlanda, donde crecí y estudié en el colegio de Trinity, en el cual aprendí varios idiomas, tales como el griego, el latín, el francés y hebreo. También aprendí acerca de matemáticas y de ciencias tales como la lógica y la filosofía. Posteriormente, al momento de crecer, me asesoré en la capilla del colegio de Trinity, en donde yo me volví diácono y posteriormente obispo. También, al momento de crecer, me inspiré de cierto punto de los filósofos de la época, en el cual estaba René Descartes, Bacon y también Isaac Newton. De ellos me inspiré más que nada en sus obras, y en la cual yo me di una idea acerca de mi propio pensamiento filosófico. Posteriormente me fui a América, más que nada a crear mis obras, donde ahí intenté hacer un proyecto filantrópico. También en el momento de viajar a América llevé a mi esposa, en el cual estuve apoyando en el proyecto, pero lamentablemente pues no funcionó el proyecto y pues tuve que regresarme a Irlanda de nuevo. Al regresar a Irlanda de nuevo, pues terminé de completar mis obras y me fui a Oxford, donde terminé siendo obispo y donde fallecí el 14 de enero de 1753.
En parte de mis obras, una de las más famosas fue la del Freedom, acerca de la defensa de los cristianismos contra los libres pensadores, ya que como yo fui obispo la mayor parte de mi vida, pues la verdad, yo tuve una gran fe en el cristianismo. También una de mis obras más famosas fue El Analista, el cual, ya que yo en mi obra hablaba y criticaba el pensamiento y el análisis matemático de la época. Por lo tanto, mi obra fue muy polémica, más que nada en los matemáticos de la época, y gracias a eso fue de que fue reconocido. También tuve una otra obra en la cual plasmaba mis ideas en escritura, igual pensamientos filosóficos. Mi corriente filosófica más que nada se trató de abarcar temas de que las tres sustancias que ponía Descartes. La primera sustancia, la cual yo eliminé, hablaba del materialismo como tal, la sustancia del materialismo, en la cual hablaba de que si tú no veías un objeto y lo percibías, existía, pero si lo dejabas de observar, deja de existir. Por lo tanto, yo lo descarté, ya que si ves un objeto y existe, lo dejas de ver, deja de existir, pero de verdad sigue existiendo como tal. Entonces, pues, en lugar de seguir con ese concepto de la sustancia materialista, la tuve que eliminar y me quedé con las últimas dos sustancias, las cuales fue acerca del espíritu finito y la sustancia del espíritu infinito, en la cual hablaba acerca del finito, en el cual uno como tal percibe las cosas y existen como tal, pero aunque lo dejes de ver, ya que como tal todo es un tipo de espíritu, el cual está correlacionado. Y la sustancia de espíritu infinita hablaba más que nada de que hay un espíritu infinito como tal, el cual veía todo. Por lo tanto, cuando uno dejaba de observar un objeto, ese objeto seguía existiendo, ya que lo percibía el espíritu infinito. También no como tal tengo una frase muy famosa como tal, pero yo puse un ideal que se conservó como frase, en la cual decía: el Ser Supremo podía concebir cualquier tipo de humano con la misma fuerza y de voluntad, tal como hacer creaba tanto como la forma de una piedra, tanto como la compleja forma del humano. Esa fue mi propia frase, de la cual unifiqué todos mis pensamientos de mi vida. Muchas gracias, soy George Berkeley y espero que le haya gustado mi vida. Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Thomas Hobbes. Fui un filósofo de la Edad Moderna. Nací el día 5 de abril de 1588 y lastimosamente fallecí el día 4 de diciembre de 1679. Mi corriente filosófica es el contractualismo, el cual se basa en la política y el derecho. Para explicarles un poco del por qué me centraba mucho en estas ideas, fue porque en el siglo XVII, en el cual yo pertenecí, fue el más marcado por las guerras y los conflictos políticos. Ahora, esto hicieron que mi pensamiento filosófico se basara en la política y en el derecho, el contractualismo como lo conocemos. Como tal, mi obra más destacada fue Leviatán, en el cual yo describí el Estado soberano. Una de mis frases célebres es: el hombre es un lobo para el hombre. Con esto describo la crueldad humana. ¿A qué me refiero con esto? Con que el humano, con el mismo humano, nunca llega a ser del todo empático. Llega a ser cruel y llega a ver maldad. Eso es todo. Muy linda tarde. Hola, me presento. Soy el filósofo y médico John Locke. Nací en los años 1600-1632 y bueno, me presento. Fui un gran ilustrador, un gran contribuyente a lo que se llama la filosofía empirista. ¿Qué se trata? Básicamente estaba guiado por la idea de que nuestros conocimientos no vienen relativamente de lo que nosotros intuyamos. O sea, no podemos concebir que de suposiciones el conocimiento, sino que a partir de ideas es que podemos generar los procesos para poder obtener los conocimientos. Por eso una de las frases que más me ha gustado decir es que las ideas son
Las ideas son importantes para el conocimiento, las ideas son parte de la obtención de nuestros conocimientos. ¿Por qué? Siempre que tenemos una idea, proviene de la curiosidad, de la observación de algo. Una observación que podemos observar de qué está hecho un material, el tamaño de un material, la consistencia de un material. Entonces, a partir de eso, de las ideas, podemos generar una hipótesis de por qué esto está así. A partir de la hipótesis podemos hacer experimentaciones para comprobar cómo es que esto funciona y tendremos los resultados de nuestras experimentaciones, generando así un conocimiento que, como no fue racional, no fue intuitivo, no fue personal, puede ser repetido, se puede comprobar, se puede realizar consecutivamente. Tuve la oportunidad de conocer a un profesor que se llama Thomas Hindelmann. Thomas Hindelmann fue un político y profesor y se convirtió rápidamente en un mentor y un amigo mío. A partir de conocerlo fue que me interesó un poco más lo que es la política. A partir de ahí tuve una idea sobre una frase célebre más, que dice así: la libertad es la capacidad que nosotros tenemos de pensar sin estar atado a los pensamientos de los demás. ¿Qué significa esto? Que la libertad verdadera significa para mí que nosotros podamos pensar sin la necesidad de estar influenciado por alguien más, que podamos pensar por nosotros mismos. ¿Qué significa? Que yo no voy a pensar según lo que me dijo alguien más, voy a pensar por lo que mi propio criterio va a decir. Podemos traer de atrás unos cuantos pensamientos por las personas que nos hayamos juntado, pero eso no significa que tengamos que pensar como ellos. Podemos tener una base de esos pensamientos, pero nunca pensar como ellos. Cuando por fin podamos pensar, que podamos decir nuestros pensamientos, es cuando tenemos la verdadera libertad. Bueno, durante mi vida fue una vida bastante tranquila, fue una vida de alguien de clase media, no tuve ninguna riqueza, no tuve ninguna carencia, pero sí es verdad que debido a muchos de mis pensamientos en aquel entonces tuve que en una ocasión ir a refugiarme a Holanda, ya que estaban persiguiéndome, como ya he mencionado, por mis pensamientos. Y ahí en Holanda obviamente seguí filosofiando, seguí escribiendo, seguí pensando, seguí recolectando información, seguí publicando ideas. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias. Mucho gusto, soy René Descartes. Nací el 31 de marzo del año 1596 en La Haye-Turin, en Francia. Actualmente el pueblo es conocido como Descartes en mi honor. Mi padre fue Joaquín Descartes, consejero del Parlamente de Bretaña, y mi madre fue Jean Brechard, hija del alcalde de Nantes. Cuando nací, mis padres tuvieron que huir debido a la peste bubónica, pero aún así, mi madre, a los meses de yo haber nacido, murió. Bueno, yo soy un filósofo, físico, matemático, francés, soy considerado el padre de la geometría analítica y el padre de la filosofía moderna. Mis principales aportaciones fueron los fundamentos de la geometría analítica, el sistema de coordenadas cartesianas y las leyes de refracción. Mi corriente filosófica vendría siendo el racionalismo. Sostengo que la razón es la verdad y la única fuente para el conocimiento. Soy atomista y copernicano debido a que sigo los estudios de Gisenda, Galileo y Copérnico. Mis dos obras más conocidas, más importantes, son El discurso del método, donde relato mi vida y las circunstancias que tuve que pasar para llegar a un método del conocimiento, y Meditaciones metafísicas, donde relato que divido un sistema filosófico que divido en 6 partes, en las cuales distintas partes explican cómo los sentidos y
la razón no siempre son lo verdadero. Sin embargo, también en otras partes sugiero que el hombre puede llegar a alcanzar la verdad. Una historia anecdótica de mí vendría siendo que en unas provincias alemanas de Bélgica me encerré en un cuarto con un horno cerámico en el cual tuve 3 sueños vívidos. Yo los tomé o los representé como visiones divinas, las cuales me ayudan a comprender que en un mundo natural es un sistema donde la única clave, la verdad, es la matemática. Una frase icónica de mí vendría siendo cogita ergo sum, la cual significa pienso, luego existo. Esta frase la tomé después de mis sueños o mis visiones divinas. Y bueno, terminé muriendo en Estocolmo por una supuestamente envenenamiento y otros dicen que es por mi frágil salud. Muchas gracias, es todo.